Chiquillas, la componente preventiva. Una forma u otra, la componente preventiva, ¿qué nos da? Que nosotros podemos implementar medidas de control, ¿ya? Y medidas de control entendiéndola también desde la jerarquía, desde lo que son ingeniería, administración y elementos de protección personal. Ahora, las medidas de control, una cosa es implementarla y definirlas, pero otra cosa también es ver bien cómo estas están funcionando, cómo están aplicándose. Ahora, lo importante de entender eso es que, por ejemplo, si yo tengo ruido, voy a colocar una protección para que el ruido baje. Si tengo, por ejemplo, una sustancia, voy a colocar un sistema de extracción de aire. Ahora, uno coloca distintos elementos o genera algunas estructuras, pero uno tiene que ir viendo cómo estas van funcionando. Por eso, que de una forma u otra, nosotros medimos, controlamos, y después de qué tenemos que estar haciendo es ir evaluando. O sea, yo coloco, por ejemplo, algo para bajar la concentración de un agente contaminante en el ambiente, por lo tanto, yo para ver si eso funciona, de una forma u otra, ¿qué debo hacer? Debo medir gases. Ahora, la medición de gases es algo que vamos a ir trabajando el próximo semestre, ¿ya? ¿Ustedes conocen un equipo que se llama anemómetro, chiquillas? ¿O lo han escuchado alguna vez? El otro día lo mostró, parece, profe. Uno chiquitito como con unas aspas. Sí, profe. Sí, ya. Eso vamos a trabajar el próximo semestre, porque son dos cosas que van de la mano. De una forma u otra, la componente preventiva nos ayuda a ¿qué cosa? A detectar si tenemos algún parámetro alterado, o sea, tenemos más concentración o quizás la gente se está exponiendo más. La componente preventiva nos ayuda a ver eso. Estas personas se están exponiendo más a riesgo, las concentraciones están aumentando, por lo tanto, hay que empezar a trabajar las medidas de control, ¿ya? O quizás ir viendo cómo van funcionando. Y eso es un problema a veces para nosotros, porque uno las define, las colocan, y después uno se olvida, o la misma gente se olvida de que están trabajando las medidas de control. Entonces, siempre hay que ver si están funcionando de manera adecuada. Ahora, nosotros, en una perspectiva, ¿qué podemos hacer? Ver el ambiente de trabajo, o sea, medir el ambiente, pero lo que requiera un diagnóstico médico, esto ya lo ve directamente la medicina, no lo podemos ver nosotros. Ahora, nunca olvidar que el 594 nos pide hacer evaluación y mediciones, y cuando existe una medición o un parámetro alterado o que esté sobre la normativa, automáticamente hay que implementar todas las medidas de control, ¿ya? Para poder bajar el riesgo. Ahora, los tipos de medidas de control, nosotros vamos a considerar las medidas blandas y las medidas duras, ¿ya? Las medidas blandas hay que entenderlas que son como las medidas que tú no puedes tocar, o si las tocas son muy débiles, ¿ya? Por ejemplo, un procedimiento de trabajo, una capacitación, una inducción, una charla, inspección y observaciones, que estos van a ser dos elementos que vamos a empezar a trabajar en la unidad 3 de seguridad industrial. Bueno, y tenemos las barreras duras, que como su nombre lo dice, son cosas tangibles, cosas que tú puedes tocar. Sin embargo, yo acá coloqué el elemento de protección personal, el EPP. Y el EPP es una medida dura o una medida blanda, chiquillas. ¿Blanda? Blanda, automáticamente, ¿ya? Razón, motivo, porque una medida que tú la puedes retirar, la puedes sacar fácilmente. Uno. Dos, tiene un tiempo de vida útil. Tercero, pueden presentar fallos. Y cuarto, si no se utilizan bien, van a fallar. Por lo tanto, el elemento de protección personal siempre nosotros lo vamos a considerar o categorizar como una medida de control blanda, ¿ya? Siempre vamos a tener que trabajar eso. Ahora, las medidas duras, también uno puede decir que son las medidas que se trabajan directamente en el riesgo, o mejor dicho, directamente en el peligro, entendiendo que el riesgo es cuando la persona interactúa con el peligro. Y eso hay que entenderlo así. Ahora, las medidas duras, claro, van a tener diferencia, van a ser más eficientes, van a trabajar directamente en el peligro. Sin embargo, lo que nosotros siempre tenemos que estar haciendo es trabajando estas medidas también con una medida blanda. O sea, yo hago inspección y observaciones que las voy a realizar para ver. Primero, la observación siempre va a trabajar sobre la persona, viendo cómo una persona ejecuta o realiza un trabajo. Y la inspección es para ver cómo están funcionando los equipos e instalaciones. Por lo tanto, yo tengo que aplicar una medida de control blanda que va a ser una inspección para ir revisando cómo están funcionando estos sistemas o estas medidas de control, ¿ya?
Desde una perspectiva son medidas independientes, pero son medidas también que van trabajando en conjunto o una trabaja sobre la otra. Ahora, netamente la inspección es para ver cómo están trabajando y funcionando estas medidas. En sí la medida, en sí. Ahora, la observación es, también uno la puede enfocar desde las medidas de control para ver bien cómo el trabajador está utilizando las medidas de control. O sea, cómo utiliza, por ejemplo, su elemento de protección personal. Si, por ejemplo, él cuando está haciendo trabajo enciende, por ejemplo, las medidas de extracción de aire, o si, por ejemplo, cómo se ejecutan los planes de mantención, aunque en la práctica eso es una inspección. Pero esas son, chiquillas, como actividades y acciones que uno hace también en temas de seguridad. Y eso lo vamos a ir clarificando ya cuando veamos específicamente estos dos conceptos en seguridad industrial. Ya que, ojo, esto es una labor diaria que tenemos que hacer nosotros, línea de supervisión, y también lo que corresponde el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, o el famoso CPHS, Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Chiquillas, consulta, ¿ustedes ya están ya en legislación? ¿Cómo van con el decreto 40? ¿Van avanzados ya con ellos? ¿O van Lo vamos a pasar la otra unidad, la tercera unidad. tercera unidad? Sí. Ya. Y lo otro, 54 comités paritarios, ¿también ya lo tienen visto o lo van a empezar a ver? Salió en un Power ayer o sea, en la prueba salió eso. Ah, ya, o sea, ya el comité paritario ya lo evaluaron ya. El concepto más que nada salió de lo que era el concepto de comité paritario, de Ya, qué se trataba, cómo se organizaba. ya. Y consulta, ¿han visto las funciones del comité paritario en sí? No, ¿No? no. Ya. No. Bueno, una de las funciones... ¿Tiene usted alguna consulta? Mamá. ¿No? Ya. Miren, lo que pasa, chiquilla, es que el comité paritario también tiene ciertas funciones y obligaciones. Y una de ellas es esta: hacer inspección y observación de los lugares de trabajo. Por lo tanto, es una función que también el comité paritario realiza. Otra función que el comité también realiza es... Javiera, dígame. Profe, no, que le quería hacer lo que pasa es que la profe Nelly no nos pasa así como el decreto entero, sino como que nos pasa, no sé, pues el decreto es tanto, tanto. Después el 554 es tanto, tanto. Ya, Como que no nos ok, explica en sí cómo ya. es el decreto. Ya, mira, vamos a hacer algo, y es que también conversamos con la profe. La parte operativa de los elementos legales, cómo se aplica prevención, la voy trabajando en todo mi ramo. Ya. ¿Ya? O sea, por eso que hay ciertas cosas que ustedes tienen que conocer como estructuras, como conceptos, y luego vamos a irlos trabajando y desarrollando. Porque incluso, por ejemplo, el comité paritario es algo tan importante que nosotros sabemos que existe la famosa obligación de informar, que es la obligación que tiene el empleador para con sus trabajadores de decirle cuáles son sus riesgos y cómo él debe controlarlos. La ley faculta a que el comité paritario pueda hacer esto. Puede dar el ODI, por ejemplo. También la ley faculta que el comité paritario pueda hacer capacitaciones, pueda hacer inspecciones, observaciones, pueda, por ejemplo, capacitar al personal en cuanto a los procedimientos de trabajo. Y también la ley obliga a que el comité paritario haga la famosa investigación de accidentes. ¿Ya? Ahora, pregunta, y esto es una pregunta bien capciosa. Yo sé que el comité paritario tengo que tener sobre 25 personas para poder conformar, o sea, tengo que tener 26. Hasta ahí, ninguna duda. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo los 26 trabajadores o sobre 25? ¿Puedo tener algún comité que vea algún tema de seguridad? Yo creo que sí, ¿o no? Sí, se puede haber un comité. Y ese comité, en la práctica, uno lo considera como un duopolio. Me explico. Va a participar un representante de los trabajadores y ¿cómo se llama? Uno de los trabajadores y uno de los patronales o de los representantes de la empresa en sí. ¿Ya? Y con esos dos se puede ver temas de seguridad. Ahora, esa figura, la misma legislación la plantea, la muestra, pero le voy a ser brutalmente franco. Yo la he visto, nunca la he visto, y nunca la vi de hecho. Ya nunca vi como que se formara esa instancia en sí en la empresa cuando no teníamos los 25 trabajadores. O sea, los 25, 26, para poder tomarlo en consideración. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante la figura del comité paritario? Pues quizás la empresa no cumpla con la cantidad de horas, ¿ya?,
y la cotización diferenciada para poder tener un experto en prevención la jornada de trabajo completa. Entonces, como a veces no cumplen con eso, la ley permite que el comité pueda hacer las veces de experto en prevención. Uno. ¿Ya? Y ahí da facultades, da ciertas nociones para que la empresa pueda también tener prevención de riesgo. Ya, ojo, la ley pide, lo que en este momento la ley está solicitando es horas de experto en función de dos parámetros, cantidad de trabajadores y riesgos, en este caso, o la cotización diferencial, que son los dos parámetros. Bueno, lo más probable es que de aquí a un tiempo más la ley cambie a tener la obligatoriedad de un experto en prevención en todas las empresas. Pero es un tema que hay que ver cómo lo va a ver la legalidad o la misma legislación más adelante. Ahora, los agentes químicos tienen características que a nosotros nos obliga a utilizar varios métodos separados en su conjunto. O sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, un sistema para extraer aire con algún agente que pueda contaminar, o, por ejemplo, colocar un sistema que permita mantener una ventilación adecuada o temperaturas adecuadas, más un equipo de protección respiratoria. ¿Ya? Nunca olvidar que, independiente de que nosotros debamos prevalecer con control de ingeniería como medidas de control, la ley no me prohíbe que yo pueda también trabajar medidas en paralelo. De hecho, me obliga a. O sea, desde el punto de vista de hacer gestión, privilegiamos colocar medidas de control de ingeniería. Pero nunca me prohíben que pueda trabajar todas en paralelo. Y de hecho, eso es lo que uno hace. ¿Ya? O sea, uno hace eso, trabaja todas las medidas de control en paralelo. Ahora, lo principal es eso, considerar que en la práctica el tipo de sustancia y sus características nos va a obligar a ¿qué? A tomar una o varias medidas de control. ¿Ya? Y para eso, chiquillas, vamos a revisar un material en específico en sí. Ya. Nosotros, chiquillas, hemos hablado de sustancias peligrosas en sí, pero como que no hemos hablado en sí del concepto de sustancia peligrosa. ¿Ya? Así que vamos a trabajar un poquito ese concepto también. ¿Estoy equivocado, no, Javiera? ¿O lo hemos mencionado antes? No, eso no. ¿Eso no? Ya. Ahora, en la práctica, las sustancias peligrosas, chiquillos, son las que van a tener un riesgo químico asociado a ellas. O sea, directamente por sus propias características. De ahí la importancia de conocer qué es una sustancia peligrosa. Ahora, las sustancias peligrosas, chiquillos, acá en Chile, tienen prácticamente normado gran parte de esto. O sea, son las que tú usas, ¿ya? Las que tienen que transportarse y almacenarse para la venta, por ejemplo, y de ahí tener todo un sistema de uso. O sea, por ejemplo, un supermercado. ¿Y un supermercado vende productos peligrosos? Sí, lo vende. Sí. Todos los productos de limpieza, todos, se consideran productos peligrosos. Todos. Los productos de aseo personal, algunos también se consideran productos peligrosos, o mercancías peligrosas, o sustancias peligrosas. Se le puede conocer de los tres elementos. Ahora, ¿por qué es lo importante? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos o trabajamos en una empresa que transporta productos químicos, vamos a tener que tener en el fondo medidas de control para el transporte. Si, por ejemplo, tenemos que almacenar, vamos a tener que tener consideraciones para el almacenamiento. Y muchas veces ustedes se dan cuenta que el almacenamiento y la venta está normado prácticamente juntos. ¿Ya? Para esto existe un decreto, y para ciertos elementos a considerar en estos tres puntos existen una serie de normas chilenas. ¿Ya? Esas normas chilenas las voy trabajando de a poco, porque son varias, no son pocas, son bastantes. ¿Ya? No son difíciles, para que lo tomemos en cuenta. Ahora, cuando uno ya usa un elemento y ya está dejando, si ya no cumple su vida, o los mismos envases de ese producto, esos también pasan a tener que tener una disposición final. Por lo tanto, esa sustancia pasa a ser un residuo o un elemento que no puede ser utilizado. Ahora, las sustancias peligrosas en sí, chiquillos, que van a ser elementos químicos subcompuestos, como se presentan en su estado natural, y se producen y utilizan por la industria. Y van a tener características de peligrosidad. O sea, una sustancia es peligrosa porque va a tener características que hacen que ésta sea peligrosa. Por ejemplo, puede entrar en contacto con la piel o puede ingresar por la vía digestiva o por la vía inhalatoria y puede producir un daño en el cuerpo de manera instantánea, de manera inmediata. O, por ejemplo, puede reaccionar con otra sustancia y puede producir una explosión. O esta sustancia puede entrar en contacto con agua, producir una explosión o producir, por ejemplo, un incendio.
y así sucesivamente, ya que van a ser las distintas características de peligrosidad o algunos atributos que pueda tener para que uno también tome un cuidado. Ahora, cuando estemos viendo la asignatura de transporte, vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, con los sólidos inflamables. Y los sólidos inflamables tienen una característica, que cuando entran en contacto con agua, genera energía, luz y calor. O sea, una explosión. Y uno dice, entonces si esto entra en contacto con agua, la medida de control va a ser en el transporte que esté almacenado en un sistema que no permita el ingreso de agua. Ok, es una medida de control. Pero si se dan cuenta, tenemos una medida de control en base a ¿qué? A una característica de la sustancia. Por eso, cuando uno quiere hacer prevención de riesgo o gestión de riesgo con sustancias peligrosas, lo primero que uno tiene que saber es a lo que uno está trabajando o está expuesto. Eso es lo primero. O sea, yo siempre coloco un caso bien sencillo. Si yo no tengo ruido, ¿voy a colocarle al trabajador un tapón o un náfono? No, ¿Oído? No, porque no tengo el riesgo. Pero ese es un caso. Pero el segundo caso, uno tiene que ponerse a pensar, oye, ¿y a qué estoy expuesto? ¿Ya? Por eso que cuando empecemos a trabajar también en taller 3, en las siguientes unidades, vamos a empezar a ver el concepto de las etapas cualitativas, en los cuales yo describo todos los elementos que están presentes o están inmersos en mi lugar de trabajo. Por eso también voy trabajando ciertas cositas. En la práctica vamos a tener una norma chilena en la cual nos hace la clasificación de las sustancias peligrosas, ¿ya? Lo hace esto. Las normas chilenas 382, que es un librito así, y que tiene un listado de todos los productos químicos que se venden acá en Chile, por lo menos, o que se trabajan en Chile o que existen en Chile. Y tenemos otro específico, que es el decreto 157, que es el reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico. ¿Ya? Tenemos esos dos cuerpos legales que nos dan como las distintas clasificaciones de la sustancia. Y otro elemento importante son las características de peligrosidad, que hacen que esto sea una sustancia así peligrosa. O sea, tenemos, por ejemplo, digámosles, por ejemplo, lo que son sustancias corrosivas, ¿ya? Los ácidos, por ejemplo, son sustancias corrosivas, que entran en contacto con tu piel y te va a producir una herida. Sustancias inflamables como cuál, por ejemplo, este famoso, encima, la benzina, un alcohol que es para higienizar las manos, por ejemplo, un perfume, también, ¿cómo se llama? También se considera inflamable. Por ejemplo, un producto como esto, un producto de limpieza, también es inflamable, ¿ya? Y también va a tener otra característica de peligrosidad. O sea, el punto es que una sustancia puede tener también distintas características. Los ácidos, por ejemplo, tienen esa característica. Que en este caso, un ácido va a ser corrosivo y va a ser tóxico. Por ejemplo, uno como esto va a ser inflamable y va a ser también tóxico. Ahora, el gas licuado, por ejemplo, el gas licuado, el que uno utiliza en las casas, puede ser inflamable y también puede ser explosivo. Ahora, ¿por qué le hago referencia a aquello? Porque en la práctica van a haber sustancias que pueden tener estas dos características de peligrosidad, o sea, van a tener dos tipos de riesgo, un riesgo primero y un riesgo secundario, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. ¿Y por qué es importante esto, diferenciarlo así? Porque si yo veo cuál es el tipo de riesgo o la interacción que puede tener con la persona, ya sé cómo poder controlarlo o qué medidas de control poder aplicar. El caso, por ejemplo, del cloro. El cloro es una sustancia tóxica, ¿ya? Según esta característica de peligrosidad, ¿ya? Y también puede ser también un poco corrosivo, porque cuando uno entra en contacto mucho tiempo con la piel, uno siente la piel que en el fondo ya empieza a ponerse más seca, más dura, cuesta que pueda funcionar un poco más, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, por ejemplo, sustancias venenosas. Y uno pregunta, ¿y sustancias venenosas, chiquillas, como cuáles? O infecciosas incluso, ¿como cuáles podrían ser? el cloro puede ser venenoso, ¿no? Se podría considerar así, pero por ejemplo sustancias infecciosas y venenosas pueden ser los mismos residuos de hospitales, por ejemplo, las jeringas, las agujas, los guantes, ya las mismas mascarillas, por ejemplo, o la ropa, ya que pueda
desecharlo descartable, se puede considerar también como una sustancia infecciosa. Ahora, para eso existen también un reglamento específico para yo poder eliminar los residuos hospitalarios. Y ahí eso se considera el famoso REAS, que es un reglamento para lo que es la eliminación de los elementos que entran en contacto o que tengan de uso clínico o hospitalario, que ahora con todo el tema del COVID ha aumentado mucho en cantidad. También existen distintas definiciones de sustancia peligrosa, ¿ya? Y esta es la del Decreto Supremo 43, que es el reglamento de almacenamiento de sustancias químicas o de productos peligrosos, ¿ya? ¿Y qué dice? Que se entenderá por sustancia peligrosa o productos peligrosos, para los efectos de la aplicación de este reglamento, aquellas que puedan significar un riesgo para la salud, la seguridad y bienestar de los seres humanos y animales, y siendo aquellas que van a estar clasificadas por esta norma chilena, por la 382. ¿Ya? O sea, ya me dice que las sustancias que estén en esta norma chilena se van a considerar sustancias peligrosas. Ahora, chiquillos, este libro, insisto, es así. ¿Ya? Incluso diría que más o menos, si uno lo imprime, puede tener un tamaño entre esto y esto. ¿Ya? O sea, es un libro grande, o sea, como un libro de petete, como uno también le puede decir. Ahora, lo que uno tiene que tener claro, que toda sustancia peligrosa, de una forma u otra, va a generar un residuo peligroso. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un envase de una sustancia, ya cuando la sustancia se acabó, esta sustancia va a generar un envase, y ese envase se va a considerar, por ejemplo, un residuo peligroso. O sea que cuando uno muchas veces ve en algún lugar, por ejemplo, que para el aseo utilizan esos bidones de 20 litros de grasa o de aceite, eso no debe ser así. ¿Ya? O sea, eso se considera un residuo y hay que disponerlo de acuerdo a como la misma normativa me dice. ¿Ya? Y ahí también uno se da cuenta que en la misma casa uno a veces genera situaciones así, que utiliza elementos para lo que no deben ser utilizados. Ahora, si tengo una sustancia, de una forma u otra, tengo un residuo. Y eso no tiene discusión. ¿Y qué vamos a entender nosotros por residuo peligroso? Es residuo o mezcla de residuos que presentan riesgo para la salud pública y efectos adversos al medio ambiente, ya sea directa o debido a su manejo actual o previsto, como las consecuencias que se presentan en algunas de las características señaladas en el artículo 11. Por ejemplo, en la parte agrícola, un fitosanitario o un elemento que uno utiliza para poder controlar plagas. Ese envase, ¿yo después lo puedo utilizar para lo que yo quiera? No. No. No, se considera un residuo peligroso. Ahora, la misma ley que me dice, tú puedes disponerlo en un lugar específico para esto, sí, lo dice así. Y para eso tienes que hacer un procedimiento de triple lavado. O sea, tomar el envase, echarle agua una vez, 2 veces y 3 veces. Y esas aguas tú las puedes echar al mismo sistema para que lo puedas después aplicar más adelante. Y ese envase tú tienes que hacerle un corte y luego tú lo vas a disponer a un lugar que te reciban estos envases que tengan residuos o hayan sido un envase de uso a un elemento agrícola. ¿Ya? Porque ese envase en la práctica nada te garantiza, independiente de que tú lo hayas lavado 1, 2 o 3 veces, queda alguna cantidad y eso al utilizarlo, por ejemplo, un humano para poder limpiar o quizás lo rompen para que un animal pueda tomar agua, le pueda producir algún daño posterior. Por eso es importante evitar utilizar elementos como estos, ¿ya? Para empezar a evitar ciertas contaminaciones cruzadas que también se pueden dar. O sea, es como un ejemplo cuando en las casas sacaba una botella de estas con el líquido que tenga dentro, que esto es agua, y lo utilizan para preparar, por ejemplo, un líquido para poder limpiar el piso. ¿Ya? Y eso, chiquillos, no corresponde. Eso no debiese hacer así. Ahora, el artículo 11 me va a definir estas características de peligrosidad: corrosividad, reactividad, inflamabilidad. La reactividad, chiquillos, va a ser como la capacidad que tenga una sustancia para reaccionar con otra. Hay sustancias que juntas no funcionan bien y que cuando se juntan producen explosiones. Hay sustancias que cuando se juntan van a reaccionar y no van a producir un mayor daño a las personas, ¿ya? O sea que también tengo que, cuando yo transporto o almaceno sustancias, hay sustancias que no pueden estar juntas, ¿sí? Hay sustancias que son como el agua y el aceite, ¿ya? Eso tenemos que ir viendo más adelante. De hecho, en transporte y cargueo y almacenamiento, en la unidad 3, si no me equivoco, tenemos que ver lo que corresponde al transporte de productos químicos. ¿Ya? Ahí vamos a ver todas las consideraciones. Ahora, las toxicidades, si ustedes se van dando cuenta, vamos a tener 3 distintas. La toxicidad, chiquillas, ¿cómo vamos a entenderla nosotros?
como una característica o propiedad de una sustancia para poder producir daño. Eso para nosotros se va a considerar como una toxicidad, ¿ya? Y eso a su vez viene con varios conceptos más, pero vamos a ir trabajándolos de a poquito. Ahora, esto es lo bueno del artículo 11 de este decreto o de este cuerpo legal, que me define bajo qué puntos de vista un residuo va a ser peligroso. O sea, si yo tengo un producto que es inflamable, como un aceite, una grasa o incluso estos spray, que puede ser, por ejemplo, ese spray famoso que empieza con una letra y termina con un número, que en el fondo es un lubricante, ese envase ya estuvo en contacto con una sustancia química. Por lo tanto, pasa a ser también un residuo, porque tiene esta característica de inflamabilidad. Eso también para poder considerarlo. Bueno, ¿cuándo vamos a hablar de toxicidades? ¿Ya? Es cuando, en función del efecto. Por ejemplo, toxicidad aguda cuando es letal en bajas dosis. O sea, basta que una sustancia entre muy poquito en tu cuerpo, una cantidad muy pequeñita, para que eso produzca un daño en la persona. Y eso va a ser considerado una toxicidad aguda. ¿Ya? O sea, hay que tener esa diferencia. La crónica es cuando más de una sustancia tóxica se considera, o cuando un residuo contenga más de una sustancia tóxica, se considera que presenta una toxicidad crónica. O sea, una sustancia o un compuesto puede tener dos sustancias en sí. Y cada una va a tener esta característica. Y la extrínseca es cuando su eliminación puede dar origen a una o más sustancias tóxicas agudas o tóxicas crónicas. ¿Ya? Por eso es que es importante entender que cuando yo elimino un envase o una sustancia que ya está vencida o que ya no tenga las características que es necesaria para nuestro uso, tenga una eliminación adecuada. Pasa mucho, por ejemplo, con la parte agrícola, que la gente piensa que cuando ya no sirve se echa al canal. Pero no, ese canal va a seguir por lo general aguas abajo y puede eso, gente, sacar agua a ese lugar. Va a producir un efecto en las personas. Ya, y acá tenemos nosotros este concepto, que es la dosis letal, ya, la famosa LD50, que tenemos por ingestión, por absorción cutánea, ¿ya? Y existe una también que es respiratoria, ¿ya? Pero en la práctica se van a utilizar siempre estas dos. Ahora, por absorción cutánea, ¿y por qué a nosotros nos interesa la piel, chiquillas, como vía de ingreso? ¿Por qué? Porque va a afectar a la persona. ¿Ya? ¿O porque la piel El órgano más grande, entonces puede entrar por todo el cuerpo. Exactamente, ¿ya? O sea, claro, uno dice, la piel es el órgano más grande del cuerpo, por lo tanto, tiene superficies bastante amplias. Y esto puede ser una vía de ingreso de sustancia al cuerpo. Y recuerden que si la piel tiene una herida, va a entrar más fácil. Y en ese aspecto es la vía parenteral. La otra vía importante es la vía respiratoria. Pero para el caso de las sustancias tóxicas, a nosotros nos interesa mucho el tema de la ingestión. Porque para que produzca un efecto mucho más rápido en el cuerpo, tú tienes que consumirla. Ese es un tema importante. Ahora, ¿cuál es el concepto con esto? De que si tenemos una sustancia que puede entrar por estas dos formas y en muy bajas cantidades, ya hay que preocuparse. ¿Ya? Ahora, muchos me pueden decir, pero profe, entonces esto es malo. No, no es malo, tampoco es bueno, pero hay que tomar ese cuidado que tenemos que tener para, ¿cómo se llama?, para poder aplicar medidas de control. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque cuando uno está trabajando y tenemos que hacer la capacitación de las sustancias peligrosas, tenemos que capacitar por estos conceptos, explicarlos. O sea, de hecho, esta forma como está acá, estructurado, es como uno tiene que capacitar de una forma u otra. Ahora, nosotros sabemos que el decreto 40 tiene un artículo en específico, que es el artículo 21, que es la famosa obligación de informar los riesgos laborales. Por lo tanto, yo la primera parte que digo, estos son tus riesgos, estos son tus medidas preventivas y estos son tus métodos correctos de trabajo. O sea, estos son tus procedimientos de trabajo. Hasta ahí ningún problema. Pero después el artículo 21 que te dice, de igual forma se debe informar
las características, propiedades físico-químicas de los productos químicos. O sea, esto. ¿Ya? Ahora, cuando uno empieza a trabajar con estos conceptos de acá, uno dice dosis letal y la dosis letal por absorción cutánea y por ingestión. Ahora, es como qué concentración debe ingresar al cuerpo para producir un daño. Eso es lo que uno tiene que entender. Y la sustancia, entre más pequeñito es, menor cantidad es más complejo. ¿Ya? Porque en el fondo tú necesitas menos cantidad para que produzca un daño a la persona. Ahora, esa es una idea que uno tiene que tener bien claro. O sea, por eso que uno, cuando ve los riesgos químicos, uno lo ve de esta perspectiva, no va asociado a esto. Ahora, concentración de una sustancia que administrada por vía oral a un grupo de ratas albinas adultas jóvenes, machos y hembras, causa la máxima probabilidad en 14 días de la muerte, de la mitad de un grupo o de la mitad de animales. ¿Ya? O sea, ¿por qué se trabaja con este concepto y con ratones? Porque ellos son organismos, o tienen un organismo que funciona y tiene características muy parecidas al humano. ¿Ya? Ahora, gran parte de estos estudios se hicieron en la época del 1920, 1930, 1940, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la cual no había como en la protección y el cuidado para los animales que hay ahora. ¿Ya? O sea, eso hay que entenderlo. O sea, no es que uno busque esto, no. Esto ya está normado, está por bibliografía, se hizo hace muchos años atrás. Ahora, la ingestión, chiquillo, va a tener también una diferencia. O sea, si por ejemplo, acá vamos a tener un valor 1, acá tiene que ser un valor 4 o 5 o 6 veces más la cantidad para que recién pueda entrar. Ahora, y eso como uno lo entiende. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema muscular y ha tenido que colocarse una crema? Yo no, pero sí he visto a otras personas. Ya. Y esa crema tiene un compuesto que, por ejemplo, puede ser un diclofenaco o otras cosas. Y tú te la colocas y te empiezas a aplicar un poco así, un poco de calor, y como que empieza a hacer efecto. Ya. Y tú te das cuenta que, aunque te coloques, o incluso es más, cuando ustedes se colocan crema, una crema humectante, la piel se seca automáticamente o igual queda la crema ahí. No como Queda la seca. crema. Queda. ¿Ya? ¿Y cuál es el sentido de eso? Que nunca va a atravesar el 100% de algo. ¿Ya? Va a quedar un remanente en el cuerpo. ¿Ya? Por eso también hay que entenderlo de una forma u otra, que eso también puede tener esa afectación. Entonces, dosis letal es por esto y por esto. ¿Ya? Ahora, para efectos de prueba, no preguntar esto detalladamente. Me interesa que esto lo conozcan, que vean que por qué estamos trabajando el riesgo químico. Netamente por eso. ¿Ya? Esto vamos a trabajar más en detalle en las siguientes asignaturas. ¿Ya? Pero sí me interesa que lo sepan. Ahora, ¿qué vamos a preguntar de esto? Estas cosas así, por ejemplo. Las características de peligrosidad, qué se entiende por sustancia peligrosa, no es más que eso, ¿ya? O sea, es muy poquito lo que va a entrar en la evaluación, porque es algo más complejo y tiene que desarrollarse en el transcurso de la carrera, para que no se pongan nerviosos por eso tampoco. Ahora, concentración de la sustancia que administrada por el contacto continuo a un grupo de conejos albinos causa con máxima posibilidad en paso de 14 días la muerte de al menos la mitad de los animales del grupo. Ya, eso tenemos que tener bien claro. Y lo otro son las características de peligrosidad, que es inflamabilidad, reactividad, corrosividad. ¿Ya? La corrosividad, chiquillo, es como una característica o atributo que tiene una sustancia cuando entra en contacto con una superficie para poder producir daño. O sea, por ejemplo, cuando uno ve los ácidos, si ustedes se dan cuenta, se trabajan siempre en vidrio o en plástico. Pero cuando un ácido entra en contacto, ¿cómo se llama? Puede producir un daño. Ahora, la corrosividad también, todos ustedes la conocen, y se da, por ejemplo, quizás por una característica de la humedad, o cuando la humedad o el agua entra en contacto con un metal y empieza a corroerlo. ¿Ya? Eso se puede también tomar como corrosividad. La reactividad es la característica que tiene una sustancia para poder reaccionar con otra y producir un efecto. ¿Ya? Eso también hay que tener bien en cuenta. Ahora, no hay que confundir la reactividad con la radioactividad. Son cosas distintas, para tomarlo en cuenta. Y la inflamabilidad es la capacidad para iniciar la combustión provocada por la elevación local de la temperatura. O sea, esta sustancia, por ejemplo esto, si yo lo abro,
y le coloco un encendedor muy cerca o una llama, va a empezar aquí a evaporarse y ese vapor va a entrar en contacto con la llama y se va a empezar a inflamar. No es que esto se inflame por sí solo, sí tiene que haber una condición del ambiente que lo ayude a aquello, para poder tomarlo en cuenta. También tenemos el 298, que es el reglamento que me habla de transporte de sustancias peligrosas, ¿ya? Que es para tomarlo también en cuenta. Y acá te da dos definiciones, sustancia peligrosa y toxicidad. Y esta fórmula o esta definición sí se las puedo preguntar porque es mucho más sencilla. ¿Qué dice? La toxicidad de una sustancia es la capacidad que tiene para causar daño a un organismo vivo. Hay sustancias que son tan tóxicas que en pequeñas cantidades puede producir un daño a la persona. Y esto, bueno, acá tenemos dos casos bien puntuales. Por ejemplo, acá cuando tenemos una emergencia química por una sustancia que en pequeñas dosis puede producir un daño. Ahora esta persona está con un buzo, y acá, esto que se ve, esta mochila acá, es un equipo de respiración autónoma. O sea, la persona está trabajando con un cilindro con oxígeno para poder respirar, ¿ya? Y para poder retirarse todo esto tiene que producirse un lavado con agua a alta presión y en altas cantidades. Profesor, ¿Sí? sería Dígame. como cuando se envenenan con cianuro, cuando se suicidan y Sí, ponen en riesgo a todas las personas que están alrededor, ¿cierto? exactamente. Cianuro y arsénico, esos Ya, dos, ¿ya? ya. Mira, lo que pasa es que no me pregunten por qué, pero en la zona norte es muy normal y recurrente que existan sustancias así en las casas. ¿Ya? Hay mucha minería, chiquillos, que trabaja de la mediana a pequeña y que no tienen noción del riesgo. Entonces, muchas personas a veces llevan productos, la gente a sus casas. Y en Copiapó, bueno, yo viví mucho tiempo en Copiapó, hay casos muy nombrados de que habían emergencias químicas. Y cuando tenemos emergencias químicas, sí, es que se da eso más para el norte. Es como que Copiapó, Antofagasta, Calama, esos lugares, donde hay mucho lugar minero, la gente hace eso, toma los envases o algún producto y lleva para la casa. ¿Por qué? No tengo idea. O sea, no, a mí ni siquiera se me pasaría por mi cabeza llevarme un envase o un tema con ácido o una situación complicada. No me encuentro. Y en ese aspecto, para poder producirle que la persona no sufra un daño cuando tenga que dar respuesta a esa situación, hay que hacer este procedimiento. ¿Ya? O sea, arsénico, cianuro, por ejemplo. Ahora, esas dos sustancias son cantidades muy pequeñas y producen daño a las personas. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Incluso es más, el mismo 594 te estipula que si tú tienes trabajos con arsénico y otra sustancia más que la que nombré recién, hay que hacer exámenes prácticamente todos los turnos de trabajo a las personas. Hay alguna sustancia que cuando tú antes de trabajar te tienen que hacer un examen antes de trabajar, al tercer día y al último día de trabajo, para ver si está ingresado a tu cuerpo. O sea, para que se den cuenta de las características de peligrosidad que te hacen 3 exámenes continuos en un turno, por ejemplo, de 7, 8, 9 días. O sea, tiene implicancia. Ahora, chiquillos, la última lámina muestra las sustancias que nosotros podemos, o las clases y divisiones que podamos nosotros eh, tomar o considerar para almacenar o manipular sin mayores requisitos. Por ejemplo, la clase 1 que acá no está puesta son los explosivos, y los explosivos tienen leyes específicas para aquello. ¿Ya? Y ahí trabaja muy fuerte lo que es carabinero y ejército, y Senageomin, que en el caso de los explosivos para lo que es minería. ¿Ya? Ahora, si a ti te sorprenden transportando o manipulando explosivos sin las debidas autorizaciones, se te puede aplicar un concepto que es, se te puede acusar de terrorismo, ¿ya? Por si acaso. O sea, si quieren tener problemas severos, transporten explosivos, manipulen explosivos sin permiso, sin nada. O sea, de verdad es complejo. No lo hagan, ya bajo ningún punto de vista. Incluso es más, si por ejemplo, Carabineros fiscaliza mucho el tema de los explosivos. Sí, hay algunos pesticidas que trabajan en base a azufre, y el azufre trabaja bajo un parámetro químico que es el pH. Pero eso vamos a ver un poco más adelante. No quiero colocar más conceptos, más ideas, porque es mucha información. Ahora, acá la otra clase que no está es la clase 7, que son las sustancias radioactivas, ya que tampoco se consideran,
Y lo otro, las 6.2, que son las sustancias venenosas o los residuos hospitalarios, ¿ya? Que eso, esto de acá, este de acá y el primero tienen normativas específicas para su transporte, almacenamiento y uso, ya que son como los tres parámetros que uno va a tener. Ahora, yo tengo una clase, por ejemplo, que son los gases. Y los gases, que va a pertenecer a la clase 2, va a tener divisiones. Ah, tengo gases inflamables, gases no inflamables y gases tóxicos. Y así con los sólidos. Y así con los comburentes. ¿Ya? Pero estos chiquillos a mí me interesa que lo conozcan. A mí, ¿qué me interesa con respecto a esto? Que ustedes sepan que una sustancia peligrosa, que es una característica de toxicidad, etcétera. Cosas puntuales. ¿Ya? Eso a mí me interesa que ustedes sepan. Ahora, el detalle de esto lo voy trabajando más adelante, porque es bastante información, ¿ya? Para que no nos pongamos nerviosos. Ahora, cuando uno empieza a entender estas cositas, uno empieza a entender de que tenemos estas características, ¿ya? Que la sustancia tiene estas características de peligrosidad, uno ya empieza de una forma u otra a ver las medidas de control. Y empieza a trabajar las medidas de control. Por eso que yo siempre he dicho, veo a lo que estoy expuesto, veo cuáles son mis características de la sustancia y ya de una forma u otra sé o voy a ver cómo la puedo controlar. Ese es el punto. ¿Ya? O sea, no todas las sustancias se controlan igual. Ya vamos a tener incluso hasta variaciones en las medidas de control. Como yo recién les explicaba, el tema, por ejemplo, de algunas sustancias peligrosas, dentro de lo que son las medidas administrativas, o los controles administrativos van a implicar exámenes médicos más continuos en el tiempo. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. ¿Ya? O sea que la evaluación también va a ser diferente y el control también va a ser diferente. ¿Ya? Ahora, nunca se olviden, chiquillos, que el higiene industrial siempre va a trabajar en dos ámbitos, en el ámbito del ambiente de trabajo y en el ámbito de la persona. Por lo tanto, yo aplico controles en los trabajos, en el ambiente y en la persona. ¿Ya? Los controles uno siempre lo va a aplicar en esos tres contextos, pero tampoco tomarlo en cuenta, o sea, no tomar, o no, para considerarlo, más que nada. Bien. Ahora, medidas de control que uno puede utilizar en la práctica asociado a un producto químico, a una sustancia química, vamos a tener estos. Sustitución, cambio en el proceso. Si yo veo estas dos en sí, ¿a qué me recuerda a mí? A esto que está acá. ¿Ya? A esto. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan, y Javi me puede decir si estoy equivocado, es cuando uno hablaba de la jerarquía de controles, el triangulito. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya, dejen cargar un poquito algo para ver bien eso que está ahí. Ustedes están viendo esto mismo que yo. Si ustedes se dan cuenta, esta pirámide no tiene lo que es eliminar y sustituir o cambiar. No lo tiene. Tiene solamente estos tres elementos, ¿ya? Lo que se hace más frecuente, ¿o no? Es lo que se hace más frecuente, ¿ya? Ahora, de una forma u otra, acá en Chile te pasa eso, que a veces eliminar y sustituir lo colocan acá. Lo colocan acá. Pero eso es incorrecto, ya no debiese ser así. O sea, conceptualmente hablando, una cosa es cambiar un proceso o reformularlo, y otra cosa completamente distinta es cambiar el producto por otro, por uno menos dañino, o que tenga una característica de peligrosidad más baja para las personas. ¿Ya? Ahora, esto, chiquillos, es lo que nosotros vamos a ir trabajando toda la carrera completa y en los distintos ramos. ¿Ya? Para que lo tengan bien claro. O sea, vamos a ir trabajando esto. Y de hecho, taller 3 va directamente aplicado a esto. Ahora, la característica o el tipo de sustancia, el tipo de trabajo y la condición del ambiente de trabajo nos va a obligar a tener que ver bien cuáles vamos a utilizar. Solamente estas, y esta en su conjunto, o todas. ¿Ya? Eso no tiene como una receta de cocina. Eso es el punto. Uno tiene que tener claro de que lo que uno haga y con lo que haga va a ser como uno lo va a controlar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tampoco, de una forma u otra, se considera estas dos de acá? Eliminar, sustituir. Ya. Cuando yo trabajo esto, es cuando uno ya tiene un conocimiento más real del riesgo.
y uno sabe cuáles son sus atributos, sus cualidades para poder trabajarlo. Y se trabaja estas dos cosas, ¿ya? Pero en la práctica es muy poco probable poder hacer eso, porque eso implica inversión de plata muy grande. ¿Ya? Un ejemplo con el ruido. Los motores, para que funcionen algunas maquinarias, por lo general son a diésel o a benzina, porque son baratos y la mantención no es cara. En cambio, un motor eléctrico te va a generar, por ejemplo, la cuarta parte del ruido. Tú prácticamente vas a sentir... Javiera, No, es que yo le quería decir que al final igual hacen un gasto grande, pero después no hacen más gastos. la inversión es la cara, pero eso después se te devuelve en el tiempo. O sea, hay temas con eso, pero no todos lo ven desde esa perspectiva, porque la perspectiva a veces, chiquillos, con la seguridad es que sea inmediata, que el problema lo solucionamos al tiro, pero no se preocupan de antes haber visto cosas, ¿ya? O sea, y eso es normal que pase, ojo, no debiese pasar, pero es normal, porque nosotros somos reactivos, no somos proactivos, reaccionamos frente a algo. Entonces, eso es un tema con respecto a eso, no hay que verlo de otra manera. Entonces, sustitución de producto o un cambio en el proceso, método, operación. Esto es lo primero que uno debe hacer, automáticamente. Ahora, si yo estos dos no los puedo hacer, ya hay que empezar a trabajar con lo que está acá. Sí, exactamente eso mismo. Eso mismo, Gabriela. Que en el fondo, en vez del cloro, el amonio cuaternario. Ahora, yo nunca trabajo con amonio. Desconozco cómo son las características, si es muy distinto, más fuerte, menos fuerte. No. A lo más yo compro un desinfectante que trae amonio cuaternario dentro de los compuestos que trae. Y yo cuando lo manipulo no siento dolor a nada. ¿Ya? Y es muy fuerte el amonio cuaternario, Gabriela. Se siente un dolor pesado, incómodo. No tiene tanto olor. Nosotros, o sea, yo tengo así, siempre ocupamos amonio, pero así puro y no tiene olor, nada. Nada. O sea, usted lo compra concentrado. O sea, en las ¿A empresas granel? los pasan y lo pasan concentrado, pero sale que hay que echarle una cierta cantidad de agua. De agua. Ah, entonces que una dosis para prepararlo con agua. Ya, ok, ya. Y eso es un ejemplo, o sea, yo lo que hago, por ejemplo, acá en la casa, hay que diluir, una dilución. Yo lo hago acá en la casa, por ejemplo, el tránsito interno en la casa no lo hacemos con zapatos. Todos los zapatos que cuando uno va a la calle o al centro, los dejamos en el patio, afuera, de una cajita, a una altura para que no le entre algo o un animal pueda hacer su necesidad encima. Y todo lo que el tránsito acá en la casa lo trabajamos así, o sea, con pantuflas. Y las pantuflas, y el que entra a la casa, por ese motivo, entra con pantuflas, pero que se las pasamos nosotros. O sea, no trabajamos. ¿Para qué? Para evitar el uso excesivo de productos químicos. O sea, son prácticas. O sea, eso, si yo lo llevo como una medida de control, es como segregar áreas, un área sucia y un área limpia. Entonces, todo lo que tú utilizas lo dejas en un área sucia, fuera de la casa. Y cuando entras a la casa, utilizas elementos que estén limpios de un área limpia. Ya es como para evitar, por ejemplo, contaminaciones cruzadas. Un muy buen ejemplo es cuando uno está cocinando y utiliza dos tablas para picar. Utilizas, por ejemplo, una tabla para lo que son la carne y una para las verduras. No sé si alguien tiene ese o hace Sí, algo profe. parecido. Sí, A la limpia de sucia. Ya. Chiquillas, si alguna vez les toca asesorar o trabajar con una empresa alimenticia, un casino, eso es lo primero que uno explica, las áreas. O cuando o les pueden pedir, por ejemplo, más adelante, que hagan una capacitación, por ejemplo, a manipuladores de alimentos. ¿Ya? El tema de la segregación de área, a eso se limpia, pero es algo vital. Lo otro es el lavado continuo de manos, la utilización de guantes, las coflas, un protector respiratorio, etcétera. Y que eso es lo importante tomar en cuenta. Ahora, si yo no puedo hacer estos dos, automáticamente tengo que empezar a trabajar con todos estos. Ahora, pregunta técnica, ¿yo puedo producir un cambio en el proceso y aún así el cambio no funcionar o no ser tan eficiente? ¿Cómo, O profesor?
Yo, por ejemplo, puedo hacer un cambio en mi proceso y ese cambio no puede tener el resultado que yo espero o un resultado distinto. Sí, pues puede Sí. tener un resultado distinto o el que usted no espera. Claro, o quizás no puede funcionar como yo quería que funcionara. Eso. Ya. Se lo digo porque, chiquillo, porque muchas veces nos tenemos que dar cuenta de esto, ya que estos dos quizás tampoco van a resultar tan bien. O quizás yo puedo encerrar algo, encerrar, por ejemplo, un motor, y quizás después puedo estar midiendo ruido y midiendo gases, y igual van a estar igual, en la misma concentración. Entonces, uno tiene que ver bien cómo va a ser esto, cómo se aplica, ¿ya? En taller 3, chiquillos, vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar bastante bien. Y en taller 2 vamos a trabajar las evaluaciones, vamos a hacer mediciones. Les voy a enseñar a medir gases, ruido, las dos cosas principales, ¿ya? Y lo que son polvos, les explico la metodología de medición, porque esa metodología el equipo no es de fácil acceso. O sea, ese equipo tiene que estar costando, por lo bajo, unos 3, 4 millones de pesos más o menos. ¿Ya? Y el de ruido es distinto, el de ruido vale un poco lo mismo, pero es un equipo de más fácil acceso. O sea, yo, por ejemplo, hay una empresa en Santiago que los tienen disponibles. Yo puedo llamar, uno hace la transferencia y te llega, por ejemplo, el viernes. Así, de una. Y la capacitación no es compleja, el equipo es de fácil utilización. Pero para ver polvos y gases, los equipos son más complejos. Y eso no requieren, existen en el mercado o si no te los pueden importar. Pero es una situación que hay que tomarlo en cuenta. Profesor, ¿el de Dígame. ruido mide los decibeles o se mide de otra forma? Ya, lo que pasa, espera un poquito. ¿Les puedo quitar 10 minutos de la clase para explicarle algo de ruido? Sí. ¿Daniela? Sí, profe, Sí, de sí. Sí. Ya. Ujú. Este de acá. Este es uno. Y este es. Ya está los dos. Ya. Voy a dejar de compartir un poco pantalla chiquilla. En todo caso, lo que nos queda es bien cortito. Así que vamos a ver esto. Ya. Lo que tú ves acá, esto se llama decilvímetro. ¿Ya? Vulgarmente conocido como sonómetro. Ahora, esto es un equipo, uno, y acá tenemos otro equipo. Uno, dos. Se dan cuenta que uno es más grande que el otro, ¿no es cierto? Sí. Ya. Este equipo, más sencillo, yo lo puedo utilizar para una actividad que se llama screening. Me explico. Ya, yo voy a un lugar de trabajo, estoy con otra persona, y si a una distancia de 1 metro debo gritarle para que ella me escuche, yo ya estoy en presencia de ruido. Pero eso uno lo ve por una cualidad del lugar de trabajo. Cuando uno hace un screening, ¿qué hace? Todos esos lugares que uno identifica esa situación de menos de 1 metro, gritar para que se escuche el otro, uno valida esa información con esto. O sea, yo tomo el equipo. Este equipo, yo por ejemplo, cuando voy a ver si tengo ruido, lo que ustedes tienen que tener claro es que esta altura de mi cabeza y de como yo veo el equipo es la altura más adecuada. Ya no tiene lógica de ser que yo coloque este equipo directamente donde hay ruido, porque la medición está errada, porque a mí que me interesa ver cuánto es lo que de ruido me está llegando a mí. Ahora, el ruido, si ustedes se dan cuenta acá, se ve algo que dice dB, Sí, profe. ¿sí? Ya. Decibel, chiquillo, es la unidad de medición. Ahora, yo le invito a que usted haga un ejercicio bien sencillo. Que coloquen la mano acá adelante y empiecen a hablar, o decir hola, o algo así. Aparte de sentir un calorcito por la humedad que uno está generando al hablar, uno va a sentir como un leve golpeteo. ¿Lo hicieron? Como profe. una vibración. ¿Sí? O sea, no. O sea, lo que es el ruido en sí,
cuando yo estoy hablando y coloco una superficie acá, eso se llama nivel de presión sonora. O sea, es el nivel de presión que está generando el sonido que yo estoy emitiendo. Ahora, ¿en qué se diferencia el ruido de la vibración? Es el medio de propagación. O sea, lo que tú sientes acá en el fondo es un golpeteo. Pero si tú, por ejemplo, estás en un vehículo y sientes cómo el vehículo se mueve y se desplaza en el cuerpo, eso es una vibración. ¿En qué se diferencian ambos conceptos? En el que el sonido o el ruido, que son cosas distintas, se mueve por un medio gaseoso. La vibración por un medio sólido. Esa es la diferencia. Ahora, este equipo está ahí, por ejemplo, dice en FAST y en A. ¿Ya? O sea que este equipo va a estar captando lo más parecido al oído humano. ¿Ya? O sea, el equipo tiene que calibrarse en ciertos parámetros, ¿ya? Para que sea lo más parecido. Ahora, este equipo, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento sobrepasamos los 80. En ningún momento. Ya no se hace en ningún momento del caso. Ahora, ¿puedo hacer que esto llegue más a 80? Se puede hacer, pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Porque hay que ver ciertas... Dígame, Jaira. ¿Cuál es el límite que debe de tener ¿Para qué? para que no afecte a la persona el ruido? Eso es relativo. La ley chilena te habla que si estás sobre 80 decibeles tienes que someterte a un protocolo y tú no puedes estar trabajando más de 9 horas a 85 decibeles sin un equipo de protección personal. Sin embargo, la bibliografía que dice que ya sobre 60 decibeles tú ya empiezas a tener un efecto en el cuerpo. Positivo o negativo, pero hay efecto en el cuerpo sobre los 60-65 decibeles. Y ese es un tema, porque toda la literatura en sí tiene como distintos valores. Mi literatura me refiero a normas en los distintos países. Hay países que 75, 80, 85. Hay un tema con eso. La bibliografía me dice textual, sobre 60 y hay efecto en el cuerpo. Ahora, esto tiene una característica, pero si ustedes se dan cuenta, no tiene ningún cable más, ningún conector. Bueno, acá tienen las baterías. Usa pilas AA, parece, o AAA. Pero no tiene nada más. O sea que yo toda la información que recopile no queda. Este es distinto. Tengo acá un soporte para poder colocar un atril. Y ahí está. Y ahí está el conector. Que vía USB se puede conectar al computador. Y esto es un data logger. En español, yo con un programa puedo dejar todo lo que yo grabe o todo el ruido que esto pueda captar, ¿ya? Y esto después me lo puede almacenar como información. Y eso después lo puedo graficar. Puedo hacer gráfico, un montón de cosas. Por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, tomar un trabajador y medir ruido. Y ver cuánto está captando él. Luego yo puedo aplicar las distintas medidas de control, como por ejemplo lo que genera ruido, sacarlo, colocar una protección encima, entre otras cosas. Y nuevamente puedo medir. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy midiendo un riesgo, estoy evaluando, que en el fondo es si estoy o no sobre la normativa, en función de eso coloco un control y después nuevamente mido. ¿Para qué? Para ver cómo funciona esa medida de control. Que eso es lo principal de las medidas de control, ver tú cómo están funcionando, cómo se están desarrollando en sí. Por eso estos tipos de equipos me ayudan a hacer eso. Por eso es que la evaluación desde el punto de vista de higiene industrial, cuando uno trabaja con esto, es distinto, ¿ya? Para su tranquilidad, chiquilla, más adelante trabajamos con estas cosas, ¿ya? Yo le explico todo, cómo se coloca, cómo se mide, cuál es el ángulo, cuánto es el tiempo que tiene que estar de una jornada de trabajo esto funcionando. Así les explico todo, para que ustedes no se me preocupen tanto de eso. Ahora, si ustedes se percataron, estos están guardados. Y de hecho, los termino de utilizar o los termino de ver y automáticamente los guardo. ¿Ya? Razón, motivo, porque en la sección de acá, mira, esto tiene una esponjita. Yo la saco y acá está el micrófono. ¿Ya? Estos elementos son súper sensibles. Ya lo ideal es siempre mantener lugares secos donde no haya mucha humedad. Y así evitamos ciertas situaciones, ya que en el fondo este sensor se puede dañar. Ahora, este equipo tenía que costar unos 60.000, este unos 90.000, y tengo unos que valen 10 lucas, 12 lucas, que son más baratitos, ¿ya? Diferencia en la precisión de esto, que en el fondo el equipo entre más elevado el precio es, más caro es,
el valor que tú obtienes tiene menos error. Es lo más exacto. Y bueno, la exactitud te la da el equipo de medición en sí. Por eso es que el equipo que uno utiliza para trabajar realmente vale aproximadamente como 2,8 millones más o menos. Es el equipo que uno utiliza. Son recados. Son bastante caros. ¿Ya? Y ojo, una cosa es comprar el equipo y otra cosa es hacer las mantenciones, las calibraciones que tienen que ser cada cierto tiempo. ¿Ya? Ahora yo siempre estos los mantengo en su bolsita y los mantengo en una caja cerrada. ¿Ya? Y en épocas de invierno le coloco un absorbedor de humedad dentro y le coloco cinta a la caja para que no entre humedad, porque de verdad te los mata. O sea, no es tan... No es solamente por el costo, sino que el equipo tiene que tener distintos cuidados para que el equipo pueda, como se llama, funcionar bien. Y acá, chiquillo, le voy a mostrar otro equipo. Este que está acá. Este nunca se lo he mostrado. ¿No es cierto? No. Este equipo, chiquilla, es para poder medir gases. ¿Ya? Pero esto lo vamos a trabajar más adelante, porque este equipo tiene varias particularidades y cuando estemos trabajando en riesgos críticos en la unidad 2, que es espacios confinados, vamos a trabajar con este equipo, ¿ya? Porque tengo que explicarle varias cosas. Por ejemplo, los LEL, qué significa los LEL, los ppm, las concentraciones, porcentaje, etcétera, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un lugar donde tenga poco oxígeno y hay una sustancia que puede producir un incendio, por ejemplo. Sí, puede pasar eso. O, por ejemplo, tengo personal trabajando con sus respiradores. Y yo, como sé si estoy con un porcentaje de oxígeno adecuado, recuerden que si tengo oxígeno bajo el 18%, todo automáticamente evacúa el personal, porque con esas concentraciones bajo el 18% de oxígeno, el filtro no funciona adecuadamente. ¿Yo cómo verifico eso? Con esos equipos, con ese equipo medidor de gases. Lo mismo, o sea, yo tengo varios cuidados con estos equipos. Una vez que los uso, los guardo. Por lo mismo, porque los sensores son muy delicados, netamente por eso. ¿Ya, chiquilla? Pero para su tranquilidad los vamos a ir trabajando en el tiempo. ¿Ya? Hay varias cositas que vamos a ir trabajando. Entonces, chiquilla, varias cosas. Ya vamos a seguir con la pantalla para poder terminar de pasar la colita de materia que nos queda, que no es mucha. Lo que sí, cuando trabajemos ruido y mediciones de ruido, yo les voy a enseñar a interpretar las gráficas. Vamos a hacer gráficas de ruido, de exposición a ruido. Y vamos a colocar, por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan que hemos trabajado con Excel, pero para los indicadores? Sí. Vamos a trabajar ahora Excel más adelante, pero para hacer las gráficas y para ver cómo van funcionando los controles. Y vamos a ver gráficamente cómo van quedando los riesgos residuales, los riesgos que no quedan controlados. ¿Ya? Vamos a ver varias cositas así. De hecho, más adelante igual vamos a trabajar con mapas de riesgo. Como yo tomo una empresa, tomo el plano y en ese plano voy colocando los distintos riesgos a los que están expuestos los trabajadores. O sea, voy trabajando varias cosas chiquillas. Javiera. Profesor, me tengo que retirar. No hay problema, Javiera. Después No se veo preocupe. al final del video. No se preocupe. Que Adiós, que vean. esté bien. Comente, cuídense Chao. mucho. Chao, chao. Ahora, chiquillos, vamos a ir con lo que nos queda acá. Sustitución del producto químico. Consiste en reemplazar el producto tóxico por otro que produzca el mismo efecto técnico y económico, en lo posible no tóxico, o bien de menos toxicidad que el original. O sea, cambiar un producto por otro. O sea, cambiar algo, por ejemplo, el caso, en vez de utilizar cloro, amonio cuaternario. ¿Ya? Hay muchas personas que, por ejemplo, en vez de utilizar cloro en el baño, utilizan vinagre. Que en la práctica produce prácticamente el mismo efecto, para considerarlo. Luego, cambio de proceso consiste en el cambio de proceso por uno no contaminante o menos contaminante. Ya, acá un ejemplo es cuando uno quiere quitarle el óxido a una pieza metálica. Eso se puede hacer de manera electrónica, ¿ya? O se puede, por ejemplo, colocar la pieza con una solución ácida. Y eso hay que aplicar energía eléctrica, lo cual empieza a producir gases y vapores y eso empieza a poder dañar a la persona.
Lo que hacen muchas empresas con respecto a esto es un proceso que se llama arenado, que en el fondo toman la pieza y le inyectan arena a alta presión. Y eso saca todo el óxido. No es lo mejor, porque yo en ese caso estoy cambiando un proceso por otro, pero estoy también cambiando los riesgos. Porque si estoy inyectando arena a alta presión, puedo generar una situación que se llama silicosis, o voy a generar sílice respirable. Eso se puede hacer, sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Por eso no es muy bueno el ejemplo que le estoy colocando acá. O sea, cambien los procesos, cambien los métodos, pero uno tiene que cambiar por algo que no genere un daño mayor. Ese es el concepto. Bueno, encerramiento de faenas, este método trata de, por medio del encerramiento, evitar la dispersión del contaminante en el ambiente de trabajo. O sea, si por ejemplo tengo un trabajador que tiene que interactuar directamente con algo, yo lo voy a encapsular, lo voy a encerrar. Y para eso, chiquillos, tengo un ejemplo que se lo voy a mostrar de inmediato. Denme un segundito. Unidad 3, de ingeniería, unidad 2. Por ejemplo, esto de acá. Estos chiquillos, si yo, por ejemplo, esto se puede categorizar como un encerramiento o confinamiento. O sea, si tengo algún trabajo, labor en el cual voy a estar produciendo algún vapor, recuerden que el vapor es cuando tenemos un líquido y ese líquido a cierta temperatura empieza a generar vapores que tú puedes inhalar. Lo que estamos haciendo es que ese vapor que se genera en este sentido acá, no pase directamente a la persona. O sea, el vapor, en vez de irse hacia la cara, es con un sistema, lo empieza a extraer. Esto es lo que se llama también encerramiento o confinamiento, para poder considerarlo desde ese punto de vista. Ahora, eso es una forma, ¿ya? La ventilación general, en este contexto, o según este ejemplo, hubiese sido colocar un sistema de extracción de aire, pero que trabaje en toda la habitación, ¿ya? Para poder también conocerlo. Bueno, esto es una de las medidas de control más directamente que se trabaja con sustancias peligrosas, en este caso sustancias que pueden pasar a fase gaseosa. Luego tenemos la ventilación local, que consiste en captar el contaminante en la fuente de origen, de modo que evitar su dispersión en el ambiente de trabajo. O sea, esto aparte de confinamiento, también es una ventilación local, porque todo el gas o vapor que se genera se absorbe de manera directa aquí de acá en los filtros, ¿ya? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero hacer una inspección a esto, ¿qué hago yo? Primero ver si funciona. Y la segunda parte de inspección es ver cuándo le hicieron la mantención o el cambio de filtro a este equipo. ¿Ya? O sea, acá tengo una medida de control que trabaja directamente a la fuente, que sin embargo tiene que aplicarse después una inspección o una técnica preventiva para verificar si tiene las distintas reparaciones y mantenciones, para poder también considerarlo desde ese punto de vista. Equipo de protección personal (EPP). Este sistema es el último de los métodos que se debe usar. Solo se debe utilizar cuando no se puedan emplear los métodos ya nombrados. Y ya trabajamos uno, que en este caso es lo que corresponde a protección respiratoria. En el fondo es un respirador con filtros intercambiables. Y que cada filtro va a depender de qué cosa, del tipo de agente a utilizar o a emplear. Bien, chiquillos, esto ha sido toda la materia para evaluación que va a estar disponible a partir de este viernes.